Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar, quería agradecer la gentileza de todo el equipo del Centro de Estudios sobre la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida por esta invitación que nos hacen a participar en esta importante segunda convención que lleva un título homónimo sobre la salud colectiva y el derecho a la vida en el marco de la pandemia del COVID-19. Queremos pedirle su comprensión si en algún momento oyen algún ladrido de un perro o un grito de una niña o si tengo que parar la grabación de este video, porque bueno, estamos en casa, todos en cuarentena social radical aquí en Venezuela. Mi nombre es Cristóbal Cornieles, soy profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela desde hace algunos años y dedicado fundamentalmente a la maestría de Derecho Humano de nuestra universidad. También participo en una organización social denominada SURES, Estudios y Defensa en Derechos Humanos, que desde hace 5 años viene desarrollando una línea de investigación-acción sobre el tema de la movilidad humana en Venezuela. A partir del 2019, financiada, acompañada y apoyada por el Consejo Científico Tecnológico de Miranda. Bueno, nos corresponde, en primer lugar, recordar lo que es evidente, ¿no? Es que el fenómeno de la movilidad humana venezolana, sobre todo de los flujos de emigración venezolanos, es un fenómeno altamente politizado. Es decir, alrededor de la emigración venezolana se ha venido argumentando, posicionando ideas, fuerzas, realizando acciones dirigidas a tratar de interpretar que la emigración es producto, digamos, en primer lugar, de la huida del país de un supuesto régimen totalitario y dictatorial. Es decir, los sectores de la oposición venezolana, los sectores de los países, digamos, enemigos de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, han tratado de sostener que esa emigración es producto de una cantidad de personas que vienen huyendo de un régimen totalitario que cercena sus libertades y que pone en riesgo su vida, su integridad, etc. Pero además también ha sido utilizada como un argumento para sostener que la revolución bolivariana, que el modelo democrático radical, que el modelo económico del socialismo constituye un fracaso y por eso las personas salen de nuestro país. Pero sobre todo ha sido utilizado para tratar de construir la idea que en nuestro país existe una crisis humanitaria compleja que requiere la intervención de Naciones Unidas y de otras naciones, que podría derivar en escenarios como la situación de Haití, donde en la práctica hay una ocupación armada desde hace más de una década, motivado precisamente, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional público, en la crisis humanitaria generada por la catástrofe del terremoto que sucedió en esa isla, en esos hermanos, ¿no? Ese país hermano. Pero además ha sido utilizado para sostener, sobre todo por sectores de la oposición venezolana y por, digamos, gobiernos adversos al gobierno nacional, de que el fenómeno de la emigración constituye un problema regional que legitimaría la intervención de los países de América en los asuntos internos de Venezuela. Si estuviera nuestro querido profesor Carlos Lanz con nosotros, seguramente afirmaría que el tema de la migración venezolana forma parte de las acciones dentro de una guerra de cuarta generación multidimensional, de operaciones híbridas y hasta cierto punto podríamos que afirmar que una operación psicológica. Ahora, ¿por qué es importante tener esto presente? Porque toda la interpretación y el análisis que hagamos del fenómeno migratorio venezolano tiene que partir de esa base, de que las cifras que se muestran, las hipótesis que se manejan, las afirmaciones que se realizan, tienen un alto sesgo de contenido político ideológico. Lo segundo es que el tema migratorio venezolano también ha venido siendo utilizado como una fuente de recursos. En términos más llanos, es un negocio, se ha convertido en un negocio. Un negocio para los países de la región que solicitan ayuda internacional y donaciones, que luego no entregan a los migrantes venezolanos y venezolanas, una fuente de ingresos, de recursos para algunas agencias de Naciones Unidas, particularmente el Alto Comisionado para las Naciones Unidas
para los refugiados, que es el ACNUR, el llamado ACNUR, pero también para una cantidad de organizaciones no gubernamentales, lobistas y recaudadores de donaciones que han visto en el tema de la migración venezolana una fuente lucrativa, una fuente de negocio. Y finalmente, todos sabemos que sectores de la oposición venezolana también han recibido cuantiosos ingresos con la excusa de atender a los migrantes que provienen de Venezuela en el exterior. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de migración en Venezuela durante las últimas décadas? Lo primero que hay que recordar es que el proceso comienza o empieza a incrementarse sustancialmente en la década de los 90. Durante esa década el tema de la migración venezolana estaba circunscrita fundamentalmente a sectores medios y altos de la población, normalmente profesionales, hombres, digamos, empresarios privados, que en la mayoría de los casos decidieron como país de destino bien Estados Unidos o España. Sobre todo, vamos a ver durante la década de los 90 una cantidad de personas de origen europeo que estaban retornando a sus países de origen. Por eso es que los primeros dos, digamos, países de destino seleccionados por la migración venezolana eran fundamentalmente España y después Estados Unidos. Cuando ya entra la década del 2000, nosotros vamos a ver que esa tendencia se va incrementando y ampliando. Vamos a encontrar que ya no son solamente los sectores medios, altos y altos, sino también capas medias, medias bajas empiezan a migrar, normalmente calificadas profesionalmente, con recursos económicos, pequeños y medianos empresarios. Vamos a encontrar, sobre todo a raíz del paro sabotaje petrolero, una emigración importante del personal que fue despedido de la industria petrolera, que además no solamente se refiere a los ex trabajadores de PDVSA que se sumaron al sabotaje, sino también a una cantidad de contratistas que participaron directamente en ese fenómeno, así como los responsables de los distintos intentos de golpes de Estado, acciones de política de violencia, que va generando una nueva migración, ya no solamente a España y a Estados Unidos, sino también a otros países del sur global. Inclusive llegan hasta Asia, África, Medio Oriente. Hay un tema importante durante esta década y que va a estar presente después en la década del 2010, y es que el fenómeno Cadivi empieza a jugar un papel importante. Muchos de los sectores medios bajos, medios altos que empiezan a emigrar utilizan, digamos, los dólares subsidiados de Cadivi para favorecer sus procesos migratorios. Muchas veces mediante un uso irregular de los dólares subsidiados y el mercado ilegal de divisas, lograban financiar sus procesos de tránsito y de residencia en países fundamentalmente europeos y norteamericanos. Una utilización, digamos, conjunta de los cupos de turistas, más los cupos de estudiantes, más las remesas familiares, permitía prácticamente que fuera el Estado venezolano quien financiara su instalación en los países de destino. De manera jocosa nosotros recordamos, bueno, casos que después fueron atendidos por el gobierno nacional de supuestos estudiantes varados en países tan extraños como Irlanda, que básicamente se trataba de migrantes que habían utilizado estos mecanismos para poder asentarse en esos países. Pero además también tenemos un proceso de migración de retorno importante generado por nacionales europeos que con la Constitución del 99 podían tener acceso a la doble nacionalidad y que también por artificios cambiarios se lograba cancelarle sus jubilaciones y pensiones en el país de destino europeo, que digamos con el uso ilegal del mercado de divisas permitía asentarse y vivir con mucha comodidad en esos países. Pero digamos, el fenómeno migratorio cambia radicalmente en el 2015. Es decir, los últimos 5 años nosotros hemos visto cómo se ha incrementado la migración venezolana, pero además, por primera vez, digamos, en la historia contemporánea, vamos a encontrar la migración de los sectores populares.
y una migración que ya no es profesional, que ya no son empresarios, sino que forma parte inclusive de la base social del chavismo y de la revolución. Pero además con una particularidad un poco extraña, y es que la mayoría de esa migración tiene como destino países del sur global con niveles de pobreza y de exclusión social tal vez mayores que en Venezuela. Es decir, estamos hablando de países como Colombia, donde existe un conflicto armado, donde los niveles de pobreza, de exclusión de los servicios básicos significativos, países como Ecuador, como Perú, que vemos en términos generales ofrecen, digamos, condiciones menos satisfactorias en términos de calidad de vida que Venezuela. Si nos preguntan a nosotros, tendríamos que señalar que ese proceso de migración está asociado fundamentalmente a la guerra económica. Es decir, desde 2015, que es cuando empieza a sentirse en los embates la guerra económica, el desabastecimiento programado, de la inflación inducida, del ataque a la moneda, que se conjuga con el bloqueo económico, financiero y comercial que comienza en diciembre de 2014. Eso va generando una situación compleja que va dificultando el acceso a alimentos, a medicinas, a insumos de salud, que va deteriorando progresivamente los servicios públicos, que genera las condiciones en las cuales, digamos, los venezolanos y las venezolanas empiezan a marcharse del país. Pero además, con una política intencionada desde Washington y de los gobiernos aliados de Washington en la región, Colombia, Ecuador, Perú, de promover, de incitar a la migración de venezolanas y venezolanos. Esto es algo que va a ser clave en el entendimiento del proceso. Como decimos, va a ser clave dentro del proceso, digamos, de migración de Venezuela, entender que no solamente es una migración producto de la situación económica derivada de la guerra económica y del bloqueo económico, financiero y comercial, sino también de unas políticas intencionadas de gobiernos de la región de promover la migración venezolana con fines políticos, como decíamos inicialmente. De hecho, gobiernos favorecieron el ingreso irregular de migrantes venezolanos, les dieron provisionalmente algún tipo de residencia temporal legal, le ofrecieron trabajo formal, a algunas agencias de Naciones Unidas financiaron parte del tránsito, bien de forma directa o a través de ONGs. Pero inclusive países como Chile tuvieron, digamos, unas políticas de inmigración selectiva tratando de buscar médicos, por ejemplo, venezolanos para suplir las carencias, las graves carencias que ellos tienen en su sistema de salud. Pero digamos, un elemento clave para entender el proceso de migración venezolano es esas políticas de promoción de la migración que, digamos, duraron fundamentalmente entre 2015 y 2018, el momento en el cual ya las posiciones de los gobiernos de los países, digamos, adversos a la revolución bolivariana empiezan a cambiar su actitud y sus conductas frente a las poblaciones venezolanas en sus países. Pero además, digamos, no podemos dejar de destacar que ese proceso de migración estuvo vinculado también a algunas acciones del Estado venezolano. O sea, recordemos que nosotros durante las primeras 2 décadas del siglo XXI promovimos procesos de integración regional donde favoreciéramos la diplomacia de los pueblos, el contacto entre los pueblos, las relaciones y la integración de los pueblos, que llevó, por ejemplo, a que nosotros ratificáramos el convenio de Mercosur sobre libre circulación de personas en los espacios del Mercosur, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, lo que explica también por qué parte de nuestra migración también se orienta a esos países. Pero además nosotros tuvimos políticas importantes de becados, de Funda Ayacucho, ampliamos la cobertura de esas becas, pero además, digamos, el tema Cadivi va a jugar un tema central, digamos, dentro de la construcción de las redes migratorias y de todo este proceso de relacionamiento de las personas en Venezuela con el resto de la región. Sobre todo recordemos un tema que favoreció, al menos
factor que está ya ahí en el tema migratorio, que es el tema de los cupos Cadivi, todo el tema de la venta ilegal de los cupos Cadivi, que llevó a que grandes sectores de nuestra población, digamos, de los sectores populares, pudieran conocer a países de la región, a donde finalmente fueron cuando decidieron migrar. Pero digamos, efectivamente hay un proceso de migración que se ha incrementado sustancialmente en el 2015, pero que además debe ser entendido como parte de un proceso natural en un mundo globalizado, interconectado, donde sobre todo las juventudes se relacionan más allá de las fronteras venezolanas y que han incorporado dentro de su sentir pensar, dentro de sus cosmovisiones, dentro de sus necesidades, la idea de migrar temporal o de manera indefinida a otros países, ¿no? Hay un tema clave con la migración venezolana, es que existen múltiples estadísticas y cifras que tratan de describir cuantitativamente lo que viene ocurriendo en nuestro país. Todas esas cifras se caracterizan por estar altamente politizadas, por, digamos, tener grandísimas diferencias, tanto en la forma de cálculo como en los conceptos sobre los cuales se calcula. Yo simplemente voy a recordar algunas de las que se han publicado recientemente. Vamos a empezar por las Naciones Unidas. La División de Población de la Organización de Naciones Unidas, que digamos es el órgano especializado en la materia que lleva décadas registrando el tema de las migraciones a nivel mundial, utilizando siempre fuentes muy sólidas, sostenía que para el 2015 la población de migrantes venezolanos ascendía a 690.000. Y en su informe más reciente del 2019 sostiene que la población de migrantes ascendía a 2.500.000. Sin embargo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tiene cifras que distan radicalmente de estos planteamientos. De hecho, para la fecha, ACNUR, en el marco de una plataforma que se creó para la atención de la migración venezolana, que se llama Response for Venezuela, que utiliza las siglas R4V, plantea que para octubre del 2019 existían 4,5 millones de migrantes venezolanos, es decir, casi el doble de lo que plantea la División de Poblaciones de Naciones Unidas. Es decir, dentro del mismo sistema de Naciones Unidas hay grandes diferencias. Y esas diferencias tienen que ver, en nuestro criterio, fundamentalmente por, digamos, los conceptos utilizados sobre migrantes internacionales. Segundo, con el interés político de algunas agencias, el interés económico de algunas agencias como ACNUR, pero también con, digamos, graves errores en las metodologías de registro. Por ejemplo, nosotros sabemos que ACNUR es una organización que se dedica exclusivamente al tema de los refugiados, a quienes tienen que salir desplazados involuntariamente de sus países de origen porque tienen, digamos, miedos, grandes amenazas contra su vida, su salud, su integridad. Y, digamos, ACNUR no tiene mecanismos, metodologías para poder indagar el tema de las migraciones internacionales, que es muchísimo más complejo. Pero digamos, también los grupos privados de oposición en nuestro país también tienen cifras que no concuerdan. Consultores 21, una de las encuestadoras de nuestro país, sostiene que para el 2019 habían 6 millones de personas fuera de nuestro país. Sin embargo, Data Analysis, que es otra encuestadora privada claramente de oposición, sostenía que para el 2018 el número de migrantes venezolanos ascendía a 2.200.000 personas, es decir, una cifra más aproximada a la de la División de Poblaciones de la ONU. La encuesta de condiciones de vida, la llamada ENCOVI, realizada por, digamos, universidades de oposición públicas y privadas, sostenía que para el 2018 el número de migrantes venezolanos ascendía a 2.300.000, de las cuales 800.000 personas, digamos, habían migrado antes del 2002. Desafortunadamente, el Estado venezolano lleva décadas sin tener un registro y una publicación transparente, clara, del fenómeno migratorio.
Sin embargo, en el escrito presentado por el gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional en este año, en el 2020, el gobierno venezolano presenta por primera vez en algunos años sus estadísticas migratorias, al menos del año 2015 al 2020. En ese escrito se sostiene que el número de migrantes venezolanos durante ese periodo, producto del bloqueo económico, financiero y comercial y la guerra económica contra nuestra población, asciende a 1.200.000, que sumados a los 600, 700.000, digamos, migrantes que históricamente han estado fuera de nuestro país, ascenderían un poco alrededor de 2 millones de personas. En todo caso, nosotros estimamos que, digamos, en la media regional, aún en la media de todas estas, digamos, estadísticas variopintas y contradictorias, suponiendo que estuviéramos en un número de migrantes entre 2 millones y 2 millones y medio, en la media regional todavía estaríamos por debajo de la mayoría de los países de América. Inclusive la División de Población de Naciones Unidas todavía reconoce que nuestro país es el segundo país en América con número de migrantes, en América del Sur, con número de migrantes. Es decir, nosotros tenemos una tasa de inmigración aún superior al resto de los países de la región, pero además hay un tema interesante, y es que ACNUR también reconoce que Venezuela aún tiene aproximadamente 100.000 personas, la mayoría de origen colombiano, que requieren de protección internacional vía asilo o refugio. Es decir, que Venezuela, a pesar de que ha incrementado su número de migrantes, digamos, no se trata de algo ajeno, exorbitante con relación a la media regional. Es decir, Ecuador, Bolivia, Brasil, Centroamérica, México tienen todavía muchísimos emigrantes que Venezuela, pero además nosotros todavía tenemos una población de inmigrantes que extrañamente ha decidido permanecer en Venezuela mientras algunos venezolanos migran. Hay otro elemento importante sobre el tema de la emigración venezolana, digamos del 2015 al 2020, y es que se ha detectado que muchas de las personas que están migrando son en realidad personas que tienen nacionalidad de origen colombiano o español, o portuguesa o italiana, que están retornando a sus países de origen. Es decir, desde que la Constitución venezolana permitió la doble nacionalidad, nosotros tenemos, y después del proceso de nacionalización, de naturalización masiva que se realizó en la primera década del siglo XXI, muchas personas adquirieron la nacionalidad venezolana, pero al mismo tiempo poseen otra nacionalidad, normalmente colombiana, italiana, portuguesa y española. Bueno, muchas de las personas que, digamos, se están registrando como migrantes internacionales tienen esa doble nacionalidad, y desde esa perspectiva podrían ser vistas inclusive como migrantes, digamos, de retorno. Particularmente dos casos que queremos resaltar. Las autoridades colombianas han reconocido que casi el 70% de los venezolanos que migran a Colombia son, digamos, colombo-venezolanos o inclusive colombianos naturalizados. Lo mismo ocurre en España, donde, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España ha reconocido que del 100% de los venezolanos que llegan a España, el 60% tienen nacionalidad española. Digamos, eso permite darle una lectura distinta a este tema de las migraciones. Y así llegamos al proceso de retorno migratorio de nuestros connacionales en el marco de la pandemia del COVID-19. Lo primero que queríamos subrayar es que el proceso de retorno de las migraciones no comienza con la pandemia, viene ocurriendo desde meses antes. De hecho, autoridades colombianas durante los meses de enero y febrero declararon públicamente que habían registrado casi 70.000 venezolanos y venezolanas que estaban regresando a nuestro país. Pero además, digamos, desde el año 2018 ya se empieza a registrar este proceso de regreso a Venezuela, y, digamos, la medida del Estado venezolano más emblemática que ilustra ese hito histórico es el Plan Vuelta a la Patria, ¿no? Que es la respuesta a las solicitudes de venezolanos que estaban intentando devolverse a nuestro país.
Pero ciertamente la pandemia del COVID-19 acelera este proceso de retorno de connacionales. A la fecha, las autoridades públicas venezolanas que están en las fronteras terrestres han indicado que han ingresado formalmente de manera regular a nuestro país más de 60.000 personas desde el 14 de marzo de este año. Si a eso le agregamos quienes retornaron por vía del plan Vuelta a la Patria, más quienes están ingresando por otros medios irregulares, es probable que el número de venezolanos y venezolanos ascienda a 80, 90.000 personas que han regresado en estos últimos par de meses. Las causas por las cuales retornan son bastante conocidas. La primera, bueno, el problema económico, de la situación económica generada con la pandemia en los países, digamos, de la región. La mayoría de nuestros connacionales se dedican a la economía informal con las medidas sanitarias, digamos, eso ha sido uno de los sectores más afectados, en Perú, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Pero además, digamos, en esos países no se han dictado medidas de protección social como en el nuestro. Por ejemplo, no se han dictado medidas de suspensión de alquileres generales, de prohibiciones de desahucios generales, no hay mecanismos de, digamos, ejecución forzosa en caso de que se incumplan las pocas medidas de protección social, y eso ha generado una situación deplorable para nuestros connacionales. Es decir, quienes se dedicaban a la economía informal vieron disminuido sustancialmente su ingreso, pero además estaban siendo víctimas de la desprotección social de modelos, digamos, económicos como el colombiano, el ecuatoriano, el peruano, el chileno. Pero además, inclusive en esas medidas de protección social, las pocas medidas de protección social que han dictado en la región, se ha visto, digamos, un sesgo claramente discriminatorio y xenofóbico, no solamente con los migrantes venezolanos, sino con el resto de los migrantes. Por ejemplo, de las 33 medidas concretas que ha dictado el presidente Duque en Colombia, jamás se incluye expresamente a los migrantes, ni regulares ni irregulares. Es decir, parece que no existieran en Colombia los migrantes en lo que se refiere a la protección social. Pero además, efectivamente, existe esa amenaza a la salud en países donde la pandemia se ha desbordado. Digamos, lo que está ocurriendo en Perú, en Ecuador, en Colombia, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país. Y sobre todo en un contexto donde el tema de la xenofobia desde el punto de vista de los actores gubernamentales se ha venido profundizando, llegando incluso a afirmar en Perú y en Colombia que los venezolanos constituyen un riesgo a la salud en esta pandemia, llegando a afirmar que son vectores que pueden propagar la enfermedad, algo parecido a lo que planteaba el dirigente de oposición Julio Borges cuando señaló públicamente que los venezolanos eran una especie de enfermedad que podía esparcirse por toda la región. En todo caso, lo cierto es que esta migración de retorno está siendo invisibilizada por los medios internacionales, por los gobiernos de la región, por parte del sistema de Naciones Unidas, porque, digamos, fractura el discurso que se venía desarrollando sobre esta materia, fractura la idea de la crisis humanitaria compleja, porque, digamos, si existe esta cantidad de venezolanos y venezolanos regresando a nuestro país, digamos, parecería que la crisis humanitaria no tiene sustento fáctico, ¿no? Más bien son personas que están corriendo de situaciones de catástrofe de otros países en materia de salud y en materia económica. Pero además es corta la idea de los refugiados políticos, de los asilados, porque es muy difícil que alguien que ve en peligro su vida, su salud, su integridad, regrese para nuestro país. Pero además rompe con la idea del fracaso de nuestro modelo, digamos, social, de desarrollo social, porque lo cierto es que las personas que están regresando a Venezuela regresan a un país donde la pandemia está, digamos, siendo controlada y provienen de países donde la pandemia está causando estragos en la vida de las personas. Pero además está siendo invisibilizada porque atenta contra unos negocios muy concretos. Atenta contra el negocio de ACNUR de solicitar financiamiento para atender a los venezolanos, atenta contra los negocios de las ONGs, atenta contra los sectores de la oposición que se benefician de la ayuda recaudada a nivel internacional y que está dirigida a los venezolanos y venezolanas. Ahora, ¿cómo ha sido ese tránsito de retorno de los venezolanos
digamos, fundamentalmente desde Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Digamos, lo primero que tenemos que recordar es que este tránsito se da en un contexto de cierre de fronteras, de suspensión del transporte aéreo internacional, de la suspensión del transporte terrestre nacional e internacional, y en el marco de medidas sanitarias, digamos, de cuarentena y de restricción de movilidad. Además, vamos a encontrar una cosa importante, y es que existen contradicciones acerca de qué hacer frente a esta flujo de retorno de los venezolanos y venezolanos entre las autoridades de los gobiernos nacionales con los locales de todos estos países. Y vamos a encontrar cómo se debaten entre prohibir e impedir, dificultar el proceso de retorno, otros que plantean que hay que permitirlo, e inclusive quienes sostienen que hay que facilitarlo. Vamos a encontrar contradicciones importantes entre sobre todo los gobiernos locales, que tienen que atender directamente a estas poblaciones, y las posiciones de los gobiernos nacionales, que tienen una agenda política, digamos, adversa a la revolución bolivariana, y que están utilizando el tema de las migraciones como una herramienta de ataque dentro, como dijimos, de un marco de una guerra de cuarta generación, multidimensional, híbrida, y de operaciones psicológicas. En Naciones Unidas ocurre algo parecido. Nosotros hemos detectado que el discurso de ACNUR en los países de la región está dirigido fundamentalmente a promover que los venezolanos y venezolanas se mantengan en los países de destino y a evitar que retornen. De hecho, tienen campañas públicas que no ejecutan directamente, sino a través de ONG que ellos financian, para desestimular que los venezolanos regresen a nuestra patria. De hecho, hay una cosa, digamos, hay un caso emblemático que es terrible, que es el del Consejo Noruego de Refugiados, en los cuales prácticamente las declaraciones lo que plantean es que los venezolanos están regresando a la incertidumbre y al peligro, y que por eso la ayuda internacional tiene que estar dirigida a tratar de que los venezolanos y los venezolanos se mantengan en esos países, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, donde además los riesgos de contraer COVID son altísimamente superiores a los que existen en nuestro país. Por otro lado, digamos, la alta comisionada para los derechos humanos, la Michelle Bachelet, que no es precisamente amiga de nuestro gobierno, ha planteado más bien que hay que facilitar el proceso de retorno, creando canales y corredores humanitarios que permitan que los venezolanos lleguen de la manera más segura y expedita a nuestro país. Ahora, en todo caso, lo cierto es que los venezolanos están llegando a la frontera, muchas veces a pie, con transporte terrestre, muchas veces víctimas del traslado ilícito de personas, ante la ausencia de mecanismos formales y regulares que permitan que ellos lleguen seguros y sanos a nuestro país. Desafortunadamente, como esto ocurre en un contexto en donde las relaciones diplomáticas y en algunos casos hasta consulares con nuestros países hermanos de la región han sido fracturadas, han sido rotas, digamos, se complejiza ese proceso de traslado. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado venezolano? Bueno, la respuesta ha sido primero atenerse a la Constitución, ajustarse estrictamente a la Constitución, que plantea en su artículo 50, que es el derecho al libre tránsito, el derecho de todos los venezolanos y venezolanas a reingresar en cualquier momento y bajo cualquier condición al territorio nacional. Y esto es bien importante tenerlo presente, sobre todo en un momento en que algunos compañeros y compañeras de nuestro país están cuestionando, digamos, debatiendo públicamente la pertinencia de permitir que nuestros connacionales retornen a nuestro país. Lo segundo es que ha venido desarrollando políticas sanitarias y políticas de protección social. Digamos, son dos ejes diferenciados. Las políticas sanitarias van a ser desarrolladas más adelante en esta segunda convención por otros ponentes, igual que las de protección social, pero simplemente lo que queremos plantear y recordar es que muchos de estos migrantes vienen en situaciones económicas, digamos, graves, tal vez peores en relación a las que cuando ellos se fueron, con altísimos riesgos a su salud, con, digamos, conflictos psicosociales importantes,
pero además llegan a Venezuela tal vez donde van a encontrar unos conflictos familiares latentes que van a resurgir, pero sobre todo en un escenario donde ya el ingreso por remesas familiares va a verse suspendido indefinidamente. Entonces, digamos, la situación social es altísimamente compleja. Bueno, digamos, en términos sanitarios, yo simplemente quería resaltar que en Venezuela tanto el hospedaje, el traslado, la alimentación y la atención en salud es absolutamente gratuita, que es algo que no, digamos, no es común en la región. Pero además hay una acción, digamos, interesante del gobierno venezolano, que es incorporar a Naciones Unidas ese proceso de atención de los migrantes, en primer lugar para darle visibilidad al proceso, un poco en el plano del debate político, pero además para mejorar la calidad de atención. Creo que eso es clave. Ahora, para finalizar, simplemente quiero terminar planteando que el gran reto que tenemos ahora es asumir que quienes están regresando fueron víctimas de la guerra económica, del bloqueo económico, financiero y comercial, y que requieren la protección social del Estado venezolano. Ya nosotros tenemos claras y están en ejecución las políticas, digamos, en materia de salud, pero todavía tenemos que ir pensando cómo vamos a atender a esta población que está llegando en situaciones mucho más complejas de las que se fueron, pero que además nosotros tenemos el compromiso como parte de la revolución de garantizar que decidan hacer patria, que decidan permanecer en el país y que deciden contribuir al desarrollo económico y social de nuestra nación. Bueno, muchísimas